Salmo 86, 8 al 10. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Leamos juntos. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Padre, ayúdanos a entender esto, a sembrar nuestro corazón en estas verdades, que venzan dentro de nuestra alma, que sean convicciones profundas para nuestro ser y para nuestra iglesia. Hemos cantado que al contemplar tu gloria, quebrantados somos. Hemos cantado cuán grande es Dios. Durante la semana hemos leído cada día textos que nos señalan el conocimiento de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es posible cambiar sin conocerte a ti. Solo ante la presencia de algo más grande, solo al ser abrazados de algo infinito, podemos desprendernos de tanto vicio, de tanta mala costumbre, de tanto narcisismo, de tanto miedo y ambición que habita nuestra alma. Tú nos has dicho en la oración de nuestro Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esto es que solo podemos conocer a Dios a través de Jesús. Nos has dicho con el profeta Jeremías que si hay algo en lo que podríamos alabarnos y enorgullecernos, hay una sola cosa, y es conocerte y entenderte. Oh Dios, atráenos al conocimiento verdadero, a la verdadera ciencia de conocerte, amarte y adorarte a ti. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pero yo voy a empezar con una anécdota, me perdonan, algo como muy personal, muy sencillo pues, que me pasó esta semana. Yo iba manejando mi carrito, que ha sufrido mucho este año, ha conocido mucho el dolor ese carrito este año. Y empecé pues eso que les pasa a ustedes también, que empiezan a pitarle a uno detrás, ¿no? Y mi reacción pues como pecador profesional que soy, es, mira uno por el retrovisor, que pase por encima si puede. Entonces empieza uno pues ahí sale a flote esos pecados favoritos de la ira o de, no sé, la impaciencia, y más si veo que en la parte de atrás viene uno de esos muchachitos que no ha visto amanecer ni le ha dado un golpe a la tierra, pero va en el carro del papá. Entonces, bueno, pitaron y después otro me pitó, otro me pitó. Cuando doy la vuelta y me levantan la mano y todo, yo me iba a bajar con la cruceta. No, eso ya es una exageración, eso no es verdad, yo no me iba a bajar con la cruceta. Especialmente porque iba con mi esposa y dice, oh, no, contrólese, a ver, usted es cristiano, usted es pastor, me dice. Por ser que usted es pastor. Resulta que lo que pasaba es que yo tenía una llanta pinchada. Y claro, se fueron los que me pitaron y todo lo demás. Y claro, paré y efectivamente, pues, había que algo, bueno, y se resolvió. La razón por la que les cuento esa historia
Es verdad, pues, o sea, no piense que me estoy inventando, yo soy pecador profesional. Y es verdad que aunque somos salvos y justos por la gracia del Señor, todavía habitamos este cuerpo, esta carne, ¿no? Y vaya que la vamos conociendo más con los años. Entonces, bueno, yo les cuento esa historia porque yo quisiera como pedirles una actitud especial para este tema que les voy a compartir, esta exposición de estos versitos de la palabra del Señor. Porque es que a veces uno cree entender sus sentimientos. A veces uno piensa que conoce su realidad. Pero resulta que en la mayoría de los casos, otros saben más que uno. Y uno necesita ser informado de afuera para darse cuenta inclusive de lo que uno está viviendo. Y entonces hay ese reproche y ese tema de que estás escuchando algo sobre Dios y estás como con esa mentalidad de qué están diciendo para yo poderlo contradecir o complementar o verle la falla, todo eso. Cuando sencillamente alguien que está de fuera de la palabra de Dios, la palabra de Dios que está fuera de ti, te está diciendo, es que tienes la llanta pinchada. Si te molestan los pitos, te molesta que te estén gritando, pero es por tu bien. Porque yo creo que esa actitud es fundamental para recibir la palabra del Señor. Y es fundamental especialmente este año que vamos a hablar mucho de convicciones. La semana pasada ya empezamos a hablar de convicciones en el capítulo 14 del libro de Romanos, el verso 8 en particular, que fue el que compartimos la semana pasada, nuestra pertenencia a Dios, que el Evangelio es entregarse a Dios y pertenecer y ser atrapado, envuelto y saturado por una convicción que es yo vivo y muero para Él. Y especialmente este tema de las convicciones porque este es un año electoral y este año, escuche bien, va a abundar la escasez de convicciones. Porque nosotros somos como los políticos, que disfrazamos nuestros intereses personales de convicciones y buenas intenciones. Pero que como esos políticos acabamos saltando de partido en partido y acomodándonos para nuestra conveniencia y para subirnos finalmente en el bus ganador. Esos políticos que tanto criticamos nosotros son nacidos en nuestra tierra, producidos por nuestra tierra y se parecen mucho a nosotros. Que en aquello de convicciones, pocón. Conveniencia sí. Creemos lo que sirve y lo que convenga. Y cambiamos y acomodamos. Y la palabra convicción, que es una palabra muy bella que viene del latín, indica algo que conquistó, que tuvo victoria, que ganó la batalla adentro de nosotros. Y por eso tan importante este año que consigas la agenda, el calendario y que vayas avanzando con nosotros en los versitos cada día. Miren los versos de esta semana. Lunes, enero 3, Isaías 48, 5 y 6. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay ninguno. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Pan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Martes 4 de enero. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Hechos 17, 24 al 26. Miércoles 5 de enero. Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu nombre por todos los que te invocan. Prestas oído, Señor, a mis oraciones. Atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. Eso es del Salmo que leímos hoy también. El jueves 6 de enero. Yo soy el Dios de tu Padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Éxodo 3:6, viernes 7 de enero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso está en Juan 17:3. El viernes 8 de enero, segunda de Corintios 13:11. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Entonces esta semana, si vamos leyendo esos versos y memorizando, especialmente del domingo, vamos preparándonos para juntos adorar al Señor el domingo, pero también para recibir el impacto poderoso de la palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a acompañarnos del catecismo, que también lo puedes adquirir. Y hoy vamos a la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta. Y esa es la pregunta. ¿Quién es Dios? Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Entonces llegamos pues a nuestro texto que ya hemos leído, Salmo 86, versos 8 y 10. Un comentario inicial sobre el texto, y si me lo ponen en pantalla nos va a ayudar. Noten que esta persona, seguramente el rey David, al escribir este texto, está haciendo un estudio comparativo de las religiones y del politeísmo. No hay Señor entre los dioses otro como tú. Se ha permitido estudiar otras religiones y ver otros dioses. Y ha concluido que, comparados a las deidades, dioses e idolatrías de todos los seres humanos, medido por lo que Él hace en la historia y en las vidas de esas personas, no hay nadie como el Dios que se nos ha revelado en la Biblia, en la historia de Israel, en la persona del Señor, en la iglesia, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Termina el texto en una forma inclusiva, verso 10, con esta afirmación contundente que es el título de nuestra prédica de hoy. Solo tú eres Dios. Entonces, tres cosas vamos a decir de los versitos que nos ocupan. La primera es que Dios es conocible. A Dios se le puede conocer, aunque Dios no lo podemos comprender ni entender. Les explicaré eso. En segundo lugar, Dios es conocible de manera personal. Ya tú puedes conocer a Dios. Él se ha revelado suficientemente para que tú lo conozcas. Y en tercer lugar, Dios es conocible de una manera que cambia la vida, que cambia el destino, que cambia a las personas que se acercan humildemente creyendo en Él. Bueno, lo primero, Dios es conocible, aunque no del todo comprensible o entendible. Yo no sé si usted ha reflexionado seguramente en la diferencia entre conocer y comprender algo. Por ejemplo, un avión. ¿Cuántos de ustedes conocen un avión? Yo supongo que si su hijo o su nieto le pregunta o su amigo que es un avión. Es decir, usted ve un avión y no se asusta. No sé pues si aquí habría alguien que ve un avión. Ay, ¿qué es eso? No, yo sé qué es eso. Es un avión. De hecho, algunos de ustedes, o la mayoría de ustedes, supongo yo, se han montado, decimos nosotros, es decir, se han metido dentro de un avión. Y hasta han volado en ese avión a otra ciudad o a otro lugar. Pero, ¿realmente usted comprende un avión? Es decir, ¿lo entiende en el sentido de que usted pueda dominarlo? De que usted pueda entender su funcionamiento, repararlo, volarlo. Yo creo que la mayoría de nosotros, algunos pocos dirían sí, pero es la diferencia entre conocer y comprender. Esa distancia entre conocer y comprender es muy importante frente al conocimiento de Dios. Citando a Isaías 45:15, un precioso verso de la Biblia donde dice dos cosas extraordinarias sobre Dios: que Dios es el Dios de Israel que salva, pero que Dios es el Dios que se esconde.
Entonces, en la teología reformada de Calvino y de Lutero, ellos usaban palabras en latín: Deus absconditus, el Dios que se esconde. Es decir, que usted no puede salir al campo abierto y decir: Dios, desafiar a Dios, ¿no? Dios, si realmente existes, manifiéstate ahora. Y entonces usted guarda silencio, no pasó nada. Entonces, conclusión: Dios no existe. La cosa no es así. El finito podrá comprender al infinito. La obra del maestro Fernando Botero, digamos esa Paloma de la Paz, una preciosa obra que descansa ahí en el centro de Medellín, ¿esa obra podrá entender al maestro Fernando Botero? Y precisamente por ser el Dios que no se nos revela como nosotros queremos, dice la teología reformada, es el Dios revelatus, el Dios que se revela. Y que se revela específicamente por amor para salvar hombres y mujeres que Él ha escogido para ser su pueblo. Entonces, ¿cómo se conoce a Dios? Y en nuestro verso 8, les decía, ahí está ese contacto que el salmista tiene con deidades, dioses, con el politeísmo. Politeísmo. El politeísmo es algo supremamente atractivo. El politeísmo es encontrado en las comunidades humanas más primitivas y elementales y faltas de educación o de desarrollo, cultura o civilización, usted usa el nombre que quiera. Y también es encontrado el politeísmo en las sociedades más encumbradas, como el culmen de la filosofía que fue el mundo greco-romano. Dicen que el siglo XXI es el siglo de la religión, donde más y más ídolos y dioses y el ser humano buscando un contacto con la sobrenatural crea mundos paralelos, metaversos, no universos, donde pueda tener contacto. Y entonces es muy atractivo el politeísmo, porque en el politeísmo el hombre está en el centro y escoge para su servicio dioses a su gusto, como les decía en estas sociedades, el Dios para la fertilidad, el Dios para las cosechas, el Dios para el dinero, para el sexo, para el vino, para la prosperidad, qué sé yo. Es profundamente atractivo el politeísmo para nuestros corazones. Nos encanta esa idea. Y nos encanta tratar a Dios como uno de nuestros dioses. Ahora, el autor de este texto hace esta comparación. Él ha observado todos los dioses, por lo menos los que conocía en ese tiempo. Menciona las naciones, efectivamente está hablando de dioses de otras culturas también, de otros pueblos. Y concluye que hay un solo Dios. Concluye que ese es el único Dios y que es el más grande y poderoso, el que Él debe invocar y con el que Él se ha podido relacionar por sus obras. Compara lo que hacen esos ídolos y dioses en esas personas y lo que el Dios revelado en el pueblo de Israel, en las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, hace a esas personas, a sus culturas, a sus ciudades. Bueno, aquí yo tengo que hacer una especie como de clasecita de teología o de la enseñanza bíblica que la iglesia cristiana a lo largo de la historia ha ido resumiendo y extractando de la palabra del Señor. En la historia de la iglesia se ha enseñado que hay dos formas de revelación de Dios para el ser humano o accesibles al ser humano. La primera se conoce como la revelación natural. La segunda como la revelación especial. Tome nota de eso porque eso le ayuda pues mucho a usted y ayuda mucho también en nuestros diálogos con buscadores de la verdad. La revelación natural tiene dos componentes y es, en primer lugar, la creación. Los cielos cuentan de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 1, versos 19 y 21, Pablo dice que no tienen excusa,
Porque en las cosas visibles de la creación pueden conocer a Dios y ellos han cambiado ese conocimiento de Dios y en cambio de glorificar a Dios, al Creador, están glorificando la criatura y han descompuesto y contaminado sus culturas, sus cuerpos, su sexualidad y por eso no tienen excusa porque pueden conocer a Dios en la creación. Cuando usted llega a su casa y ahí en el centro de la mesa encuentra un sancocho, su primera reacción debe ser con la ciencia de un niño, porque es lo más evidente. Preguntar, ¿quién hizo el sancocho? Sí, yo sé que la ciencia nos ha aportado muchas cosas, pero a veces nos enreda. Yo me imagino que un científico ateo llega a su casa y ve un sancocho y se pone a pensar, ¿cuántos millones de años se demoró en este sancocho llegar a ese punto? ¿Qué explosiones cósmicas tuvieron que ocurrir para eso? ¿Cuántos libros cuántos experimentos de laboratorio tengo que hacer para comprobar que es posible que una yuca llegue a cocinarse en una especie de lava primaria en las islas? Yo no sé qué preguntará, pero yo creo que la ciencia de los niños es muy buena. Yo llego a la casa, veo eso y digo, wow, ¿quién hizo este sancocho? O si estoy en un restaurante, ¿me puede llamar al chef, por favor? Le digo, señor, usted hace el mejor sancocho que yo he probado en mi vida. Yo sé que me puedo hacer otras preguntas, pero esto es lo fundamental. La creación nos está gritando, hay un creador. Bueno, algunos quieren decir, un diseñador inteligente. No sé, pero la creación te está diciendo que hay un creador. Ese es el punto y por eso Pablo dice no tienen excusa. La segunda cosa de revelación natural es la conciencia. Capítulo 2 de Romanos. Dice capítulo 2 de Romanos que cuando los seres humanos juzgamos a otro, estamos condenándonos a nosotros mismos. Porque estamos dándonos cuenta que hay una ley escrita en nuestra conciencia, diferente a los animales. Hay una conciencia en nosotros que aunque nosotros violemos la ley, nos molesta que otros la violen, especialmente cuando es contra nosotros. Y todo el tiempo estamos juzgando a los demás y realmente estamos juzgándonos a nosotros mismos. Que Dios nos dotó con algo en nuestro ser que señala que hay un tribunal y que hay justicia y ética y moral afuera de nosotros. No puedo hablar mucho de esas cosas. Esa es la revelación natural. La revelación natural, por supuesto, no es completa. No nos va a decir todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Pero el texto de Romanos 1:2 claramente dice, no tienen excusa. Nadie se va a poder presentar ante Dios el día del juicio y decir, yo no sabía. Dios le va a decir, ¿algún día viste un sancocho puesto en la mesa de tu casa y pensaste que eso se demoró millones de años? ¿O sencillamente preguntaste quién lo hizo? Y por eso hay un resorte interior dentro de nosotros. Cuando llegamos a un paisaje natural hermoso, exquisito, precioso, una montaña, una cascada, ¿por qué se toma la selfie? Porque nosotros fuimos creados para ser asombrados por la creación. Pero no para que adoremos la creación, sino para que nos preguntemos, ¿qué propósito tiene? ¿Quién lo hizo? ¿Qué me está tratando de decir? Como cuando tu mamá te empacaba en la lonchera de manera secreta un mensajito o una galletita o un postrecito especial. Tú no abrías eso en el colegio y decías, oh, qué maravilla, la evolución ocurrió tan solo de mi casa acá. No. Tú decías, ¿quién me puso esto aquí? Y claro, empezabas a preguntar, a indagar, porque la creación es diseñada para la ciencia, para que preguntemos esto para qué sirve y quién me lo puso aquí y qué es lo que quiere decir el creador conmigo y por qué me mandaron ese regalo, por qué tengo manos, por qué tengo ojos, para qué existe esto. Así que somos sin excusa. La revelación especial tiene dos componentes también. Es la revelación de la palabra de Dios. A propósito que la mejor descripción de la Biblia es la autorrevelación de Dios. Sí, la Biblia no fue escrita para que tú supieras toda la historia de Israel, ni todo el comienzo del mundo, ni todas las culturas.
No, la Biblia fue escrita específicamente para que conocieras a Dios. Ese Dios que trata con los seres humanos, que los bendice y los disciplina, que avanza con una nación que se llama Israel y con una iglesia y que habla ahí, ese es el Dios. Y por eso los profetas decían, Dios ha dicho, el Señor dice, porque esta es la forma en la que Dios está dándose a conocer. Y bueno, por eso Pedro, capítulo 2, verso 17 al 19, dice, tenemos la palabra profética más segura. El profesor universitario, a ti adolescente que vas a llegar a la universidad y te dice que la Biblia es lo mismo que el Corán, ese señor no ha leído la Biblia ni ha leído el Corán. Porque basta una simple lectura, que yo la he hecho, de los dos, para decir, Dios mío, la Biblia es superior a cualquier texto escrito en la humanidad. Entonces el profesor universitario que dice, no, el papel puede con todo, es que hay metarrelatos, hay mitos fundantes, hay formas en que las culturas han justificado. Carreta, léala y dígame si en la historia humana hay otro documento como la Biblia. Por su poder profético y su cumplimiento profético. Por su variedad de autores y lugares de destino con un solo y grande tema. Por el poder para cambiar las vidas de quienes estaban allí en esos tiempos y de quienes hemos leído posteriormente lo que ocurrió. Pero sobre todo, como dice Hebreos capítulo 1, en otros tiempos Dios habló a nuestros padres a través de los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Y ese es el segundo aspecto de la revelación especial. La persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios visitó su creación y se hizo criatura. El Verbo se hizo carne. Capítulo 1, verso 18 de San Juan. Nadie ha visto a Dios. El unigénito, el que tiene la misma genética de Dios, Jesús de Nazaret, Él lo ha dado a conocer. Entonces, ¿qué clase de creyente es este? Esta es una clase de creyente que ha dialogado con las naciones y las culturas. Verso 9. Ha conocido a Dios y cree en la superioridad de Dios frente a cualquier idolatría politeísta o cualquier otra propuesta sobrenatural. Ahora, particularmente el verso 9. Nota que este creyente ha sopesado la evidencia y de esa evidencia ha extraído dos grandes conclusiones. Lo primero del verso 9 es una visión misionera. Dice el verso 9, todas las naciones que has creado vendrán ante ti y se postrarán. Una visión misionera de adoración. Ahora, debe entenderse ese texto no como que todos los individuos de cada una de esas naciones y culturas, sino que individuos de todas esas naciones y culturas. Es decir, no todos, sino de todas las naciones y culturas vendrán a adorar al Señor. Es decir, que en pobres, ricos, educados, no educados, blancos, negros, amarillos, de todos los trasfondos culturales y sociales que han cometido toda clase de pecados, vendrán para postrarse en adoración, es decir, que le conocerán a Él, porque es conocible, y le adorarán. Y que eso lo ve al final de los tiempos, como en el libro de Apocalipsis, de toda lengua, tribu, raza, nación, postrados contemplando el Cordero y diciendo, tú eres la clave y eres la clave de la historia y de la eternidad. Por tu sangre hemos sido lavados y hemos sido adoptados por Dios en un pueblo, en un linaje escogido de reyes y sacerdotes. Bueno, es una visión misionera. Ese conocimiento de Dios entonces llevó a la salvación de personas de toda cultura, país, nación. Pero la segunda visión de ese verso 9 es una visión de juicio. En eso este texto no es muy bien entendido y necesitamos ayudarnos de otros textos. La semana pasada, Romanos 14, citando a Isaías 45:23,
Está esta idea que está también en Filipenses capítulo 2, verso 10, de que toda lengua confesará y todos doblarán su rodilla ante el nombre de Jesús. Pero casi siempre hemos visto ese texto en el sentido de adoración misionera. Pero ese texto en Romanos 14 se ve claramente que es en un sentido de juicio. Todos tendrán que dar cuentas, se rendirán a dar cuentas. Será muy interesante, perdónenme el sarcasmo, muy interesante. En el último día, en el gran juicio, ver a un ateo postrado de rodillas ante un Dios que él pensaba que no existía, donde Dios le pedirá cuentas, porque ¿qué hizo con su incredulidad y con el conocimiento que Dios le dio en su conciencia y en la creación, aunque nunca haya querido leer la Biblia? Porque muchos de los que critican la Biblia nunca la han leído. Y estará ahí postrado recibiendo el juicio justo de Dios, porque había conocimiento de Dios en la tierra. Ese día de juicio es al que los profetas se refieren, que toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Esos textos que casi siempre los recibimos como, ay, qué tan linda la adoración, deberían ponernos a temblar, mi amigo. Es decir, que usted no puede esperar a que Dios se le aparezca, ya se le ha aparecido suficiente. Bueno, la segunda cosa que debemos decir del texto es que Dios es conocible de manera personal. Miren en la Navidad, todo tipo de gente en la Navidad fue vinculada de manera personal con Jesús. Aún el rey Herodes rechazó al rey de los judíos, pero los magos, los ancianos, niños, pastores, ricos, pobres, hombres, mujeres, familias, personas solas, todos tenían algo que ver con Jesús. Dios vinculando al ser humano de manera personal. Y bueno, este salmo es favorito en eso. Si miran otros versos de este salmo, verso 1, atiéndeme, respóndeme. Verso 2, presérvame, tú eres mi Dios. Verso 3, compadécete de mí, Señor. Verso 4, reconforta el espíritu de tu siervo. En el verso 2, 5 y 10, tú eres una visión muy personal de Dios. Bueno, los que les gusta pues estos temas de la filosofía y los asuntos conceptuales que a mí particularmente me gustan mucho, debemos decir que David, al escribir este salmo, no refleja ser una persona que ha conocido a Dios por conclusiones filosóficas o metafísicas. No ha llegado a entender a Dios por deducciones probabilísticas, como esos científicos que recientemente están abandonando el ateísmo y aceptando que las probabilidades dicen en la ciencia de la estadística que debe haber un comienzo, un principio, como las famosas pruebas de Tomás de Aquino. David, por el contrario, conoce al Señor por la experiencia. Ahora, no necesariamente la experiencia personal. Miren que él ha visto a las naciones. No es subjetivo en ese tema, pero es experiencial. Y particularmente la experiencia de la oración. Ya nos decía muy bien Jairo que este salmo es de oración. Este debería ser el salmo, Jairo, de la oración para este año, pues. Es que tiene ese sabor profundo a la oración. Verso 1, atiéndeme. Verso 7, en el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. Verso 3, compadécete de mí, Señor, porque a ti clamo todo el día. Bueno, la oración. La oración, mis amigos, es la cosa más gloriosa que puede experimentar un ser humano en este planeta. Y es la cosa más humillante que puede experimentar un ser humano en este planeta. Déjenme explicarles. Es lo más glorioso porque es el arma secreta del cristiano. Es la demostración permanente de que Dios interviene, dando paz en medio de la tormenta o controlando y llevándose la tormenta con la facilidad que el Señor Jesús decía, calla, enmudece. El verso 7 dice eso, el día que te invoco, tú me respondes. Es decir, este es el Dios que siempre responde, que te puede liberar del problema,
o te puede dar paz en medio del problema. Y adicionalmente, aún aquellos que no les responde de inmediato solucionando sus problemas, trabaja en su corazón en medio del problema. Es decir, que Dios te dio la fuerza para sobrellevar ese problema, y además de eso hiciste un doctorado en medio del problema. No hay cosa más gloriosa que un ser humano puede experimentar en esta tierra que el hablar con Dios. Es que eso se vuelve como parte del paisaje. Pero si yo les digo a ustedes que aquí en mi teléfono yo tengo acceso al teléfono privado del señor presidente, que lo puedo llamar a cualquier hora, a las 3 de la mañana, y él corre a responderme, usted no me cree, ¿cierto que usted no me cree? Y el señor presidente, con todo el respeto y la oración que le debemos, es una pizca de arena en el desierto comparado con el Dios creador del universo. Eso es la oración para ti, cristiano, especialmente para ti que no oras, que te aburres en la oración, que te duermes en la oración, que esperas que otros oren por ti, pero tú no oras. Y estás dando la espalda a la cosa más gloriosa, la cosa más gloriosa que un ser humano puede experimentar en esta tierra, que es tener una audiencia privada, íntima y personal con el Creador y Señor del universo. Pero simultáneamente la oración es la cosa más humillante que los seres humanos podemos experimentar, y quizás es por eso que tampoco la practicamos. La oración es una demostración permanente de nuestra incapacidad, de nuestra impotencia. Es una demostración permanente de que Dios interviene, pero no interviene como yo quiero, ni cuando yo quiero, ni con quién yo quiero. Es una cosa absolutamente humillante. Es como tocar las puertas de un banco repleto de dinero y no se abre. A veces se abre y a veces no. Le voy a decir cuáles son las 3 formas en las que Dios nos humilla en la oración. Primero, cuando nos deja largo rato esperando una respuesta para hacer algo en nosotros más que para nosotros. En segundo lugar, cuando Dios dice no como respuesta a nuestra oración, porque tiene preparado algo mejor. Y especialmente, y en tercer lugar, cuando Dios nos hace respuesta a nuestras propias oraciones. Lindo. Voy por la calle, veo los pobres de la ciudad, los empobrecidos y desvalidos de la ciudad, los enfermitos de la ciudad, los negocios maltrechos y quebrados de la ciudad, y clamo al Dios del cielo: ayúdalos, Señor, envía rayos y centellas, acaba con los malos y bendice a todos. Y Dios tiene su forma de mostrarte que fue Él mismo el que puso esa carga de oración en tu corazón, para guiarte en sus caminos y para que tú seas respuesta a la misma oración que tú estás haciendo. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué este salmo nos hace ver la oración de un hombre de Dios que conoce a Dios personalmente y habla con Él? Y vive, hablando con Él, la gloria de la oración y la humillación de la oración. Esto es, para que el creyente conozca que Dios es soberano. Miren, hermanos, que el Salmo, yo a veces pienso que los autores bíblicos son muy perspicaces, pero también muy sarcásticos. Ellos saben cómo funciona el corazón por la gracia del Espíritu. Entonces nos dejan estos textos escritos así, ¿no? Miren el último verso de este Salmo. Dame una muestra de amor. Es que eso suena como hasta manipulador, ¿no? Mamá, ¿usted me quiere? Sí, mi amor, claro que te quiero. Entonces deme pues para yo ir con los amigos a pasear allá al centro comercial. No, mi amor, no tengo plata, entonces no me quiere. Lindo, ¿no? Dame una prueba de amor. ¿Se acuerdan de esa frase? Algunos con más añitos se acuerdan de esa frase, ¿cierto? La cultura, como el Señor ha dicho, la cultura se va corrompiendo cada vez más. Entonces ahora es mucho peor que en nuestra época.
Pero en esa época, pues, de conquistas amorosas, el joven, astuta y manipuladoramente, como es el machismo antioqueño, empezaba a enamorar a la chica, ¿no? Y se hacían novios, qué sé yo. Dame una prueba de amor. Ahora, ustedes que se ríen saben a qué prueba se refieren. Los muchachos jóvenes aquí dicen, mamá, ¿verdad? ¿Y cuál era la prueba de amor? Pero los viejitos sí sabemos a qué se referían. El muchacho le estaba diciendo, acuéstate conmigo, ten relaciones sexuales y así voy a creer que me amas con todo el corazón. Bueno, en esa época, en la iglesia, yo tuve la fortuna de crecer en una iglesia evangélica, no sé si ustedes saben eso. Yo tuve la fortuna de crecer en una iglesia evangélica. Metí las patas de todos los colores, pero tuve hermanos mayores que me criaron, oraron por mí, me dieron ejemplo, me ayudaron, me aguantaron. Hermoso. En la iglesia nos enseñaban, bueno, le enseñaban especialmente a las muchachas, porque es que esa frasecita en esa época, la usaban más los hombres con las mujeres. Los tiempos han cambiado mucho, ¿cierto? Bueno. Entonces le enseñaban a las muchachas de la iglesia, no, muy sencillo, le decían los mayores a la muchacha. Cuando un muchacho le haga esa propuesta, pues, que la prueba de amor, usted le va a responder de la siguiente manera. Usted le va a responder, no, pero es que yo te quiero pedir otra prueba de amor. Si realmente me amas, espera hasta el matrimonio. Que es una demostración de más carácter, de más duración, de más profundidad, finalmente de más amor. ¿Cierto? Bueno, aquí el salmista le está diciendo al Señor, por eso les digo, hay cierto sarcasmo a veces en los textos bíblicos, dame una prueba de amor. El Señor no le responde, lo deja así. Él dice que algo con respecto a sus enemigos, recuerden que el Evangelio nos enseña que nuestro principal enemigo somos nosotros, pero posiblemente él tenía otros enemigos también, David, todos tenemos enemigos a propósito. Y él manipula con esto de Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Ahí queda la oración, bendito Dios que nos permite orar pidiendo esas cosas. Vaya a saber David a qué prueba de amor al que le pedía, seguramente ayuda con algún enemigo en particular, que se muriera tal enemigo de un ataque al corazón, qué sé yo. Pero el punto aquí es que la gloria de la oración, eso que podemos pedirle de todo al Señor, y la humillación de la oración, eso que finalmente Él nos dice que no, nos deja esperando o hace otras cosas, lo lleva a Él a entender qué quiere decir la palabra Dios. ¿Y qué quiere decir la palabra Dios en términos personales, no filosóficos? Como la película, Dios existe, qué maravilla que Dios exista. Y los demonios creen que Dios existe, tú no tiemblas, ellos tiemblan. ¿Y qué impacto tiene eso en la persona? Y aquí vemos el impacto en una persona que es capaz de derramar su corazón delante de Dios, pero también someterse a Dios. Bueno, Dios es conocible personalmente, pero Dios es conocible de una manera que cambia la vida. En el verso número 10 aparece el título pues, de nuestra reflexión del día de hoy. Esa frase, hermanos, esa frase. No le falta nada y no le sobra nada. Solo tú eres Dios. Si el salmista hubiera concluido solamente, tú eres Dios, bueno, hay otros dioses y tú también. ¿Me hago entender? Solo tú eres Dios. Tú es alguien con quien Él está hablando, con quien por la gracia de Jesucristo se ha tejido una relación. Alguien que puedes llamar a Dios tú. ¿Había pensado en eso? Alguien que pueda llamar a Dios tú. Que pueda coger el teléfono y marcarle a Dios. Y Dios lo conoce y Él lo conoce y sabe con quién está hablando. Que no tiene que decirle a usted, sino tú. Esa gracia que tenemos en el idioma español de poder medir distancias con nuestro lenguaje. Donde yo estoy diciendo, tú. Ya nos conocemos, no es primera vez que hablamos. Tú. Tú eres. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que esta frase, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, significa que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Porque la lectura es Dios es,
no fue. Abraham no se murió. Realmente Abraham no se murió. Abraham no está muerto ni está en el pasado. Es hijo de Dios y está en este momento con Dios. Es decir, solo tú eres Dios. Y entonces yo pensaba, ¿y por qué no dijo solo tú eres mi Dios? Miren, porque se ha dado cuenta que no es solo su Dios, que es Dios. No es mío. Esos tratamientos coloquiales y falsamente familiares que le damos a Dios. Papito, está bien, órele al Señor papito si quiere, no sé, dígale a Dios como le quiera decir, pero esa idea de como que es mío y como que es mi abuelito que yo controlo y qué tal. En el verso 11 creo que nos deja ver más claramente, saliéndonos un poco del texto de hoy, el salmista muestra estas dimensiones del cambio personal. Instrúyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Es decir, Dios no se quedó en un componente filosófico de yo puedo demostrarle a todos los profesores de la universidad de esta ciudad que Dios existe. ¿Tú crees que tu amigo se va a convencer porque tú le muestras las 5 evidencias de Tomás de Aquino sobre la existencia de Dios? Él se ha dado cuenta que este conocimiento de Dios se le ha metido en las entrañas, que él cree en Dios por gracia de Dios, que esta fe, como decíamos en una de las reflexiones del año pasado, es una fe recibida, es una fe dada por Dios, por su gracia al corazón humano, y que no puede más que tener estas respuestas, instrúyeme. Bueno, entonces viene la pregunta, ¿instrúyeme en qué? Está claro, no, ¿qué dice la ciencia y si hubo evolución así o asá? No, instrúyeme en tu camino. Esto es, Dios, yo quiero caminar contigo. Instrúyeme ¿para qué? Para conducirme en fidelidad, también se puede traducir verdad, traducirme en verdad, poder entender que caminar con Dios es caminar a la luz de Dios. Y por eso la siguiente expresión, dame integridad. ¿Integridad de qué? Integridad profesional, bueno, es importante. Integridad ciudadana, bueno, es importante. Integridad intelectual, coherencia intelectual, bueno, eso es importante. Pero aquí dice claramente integridad de corazón. Esa palabra tan importante en las Escrituras, el centro de las decisiones, donde yo puedo vivir coram deo. Por eso, ¿para qué? Para que tema tu nombre, para vivir en tu presencia. Bueno, entonces vuelvo a la historia del carro. Yo me puse a pensar, pues para vergüenza mía lo digo porque, bueno, yo lucho con la impaciencia, mi esposa lo sabe mucho más que cualquiera. Yo me puse a pensar, donde una de esas personas que me pitó, porque fueron muchos que me pitaron y me sacaron las manos y todo, y yo pensaba pues que eran de otro partido político, hinchas de otro equipo, que no les gustó mi carro, que piensan que yo soy feo, como todos somos tan victimizados hoy en día, ¿cierto? Todo el mundo es malo, yo soy bueno, ¿cierto? Nadie tiene la razón, yo sí tengo la razón. Entonces, yo pensé después, donde hubiera sido un hermano de la iglesia. Porque yo no los vi, o sea, me sacaron la mano, me pitaron. Cuando yo vi la llanta pinchada, pues claro, ya, ay, me bajé, Dios mío, yo venía para un compromiso acá, teníamos una funeral, cosas de iglesia, y de los hermanos en la ciudad, sirviendo por todo lado. Uy, Dios mío, se me descuadró esto. Bueno, ahí logramos resolver, bendito Dios, pero yo empecé a pensar, ¿dónde ha sido uno de ustedes? A propósito, si fue uno de ustedes, pues ahorita me infórmeme, pues. Yo pensé, ay, Dios mío, qué pena. ¡Qué vergüenza! El autor aquí está dejándonos ver en ese versículo 11 que él quiere vivir con integridad de corazón para temer al Señor. Esto es, para vivir corandeo, en la presencia o frente al rostro de Dios. Donde no importa pues si era un vecino o un amigo el que me vio, sino es que Dios me está viendo. Ese Dios a quien yo estoy conociendo personalmente, ahora Él me ve todos los días. Y claro, me ve en mis necesidades, pero también me ve en los delirios de pecado, en esas tendencias politeístas e idolátricas. Y por eso voy a terminar con ese concepto. Yo les decía que todos tenemos una atracción poderosísima hacia la idolatría
y hacia el tema del politeísmo, es decir, tratar a Dios politeístamente. Sí, yo creo en Dios, pero al mismo tiempo tengo un equipo de fútbol, tengo un carro, un trabajo, la belleza, las redes sociales, todas esas cosas. Fue Calvino el que puso esta rúbrica en su famosa frase: el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Por qué produzco esos ídolos? ¿Cómo puedo descubrir la falsedad de esos ídolos? Entonces ahí yo quiero concluir hablándoles de los adolescentes. Pues en primer lugar porque pues Dios ha puesto verdad. Mi esposa y yo hemos hablado del tema, con los pastores hemos comentado un poco, nos falta más diálogos. Una carga especial por los adolescentes. ¿Y qué debemos hacer como iglesia para que su vida universitaria no los aleje de la familia y de Dios? Porque necesitan pasar por una formación profesional, si Dios se los permite, ese es nuestro deseo, pero y porque no queremos que abandonen la iglesia, o se distancian de la iglesia. Yo sé que en el caso pues de las iglesias del Redil, la mayoría de los jóvenes que pasaron alguna vez por el Redil lo recuerdan a uno con cariño. Yo me doy cuenta de eso porque yo me los encuentro en los centros comerciales y me siento tratado como con tanto cariño. Pero pues, yo preferiría que estén en la iglesia, ¿cierto? Que sigan recibiendo palabra, todo eso. Yo sé que ustedes padres de familia me entienden mucho mejor. Pero yo quiero decir una cosa sobre los adolescentes que le va a gustar mucho a los adolescentes. Yo creo que hemos sido muy injustos con los adolescentes. La adolescencia es ese periodo de la vida que es una transición en los que ellos adentro tienen una pelea. Digamos que la adolescencia es la época en que empieza la pelea. ¿Okay? Una pelea de tener un niño adentro, un niño caprichoso, rebelde, aprovechado, y tener un adulto que quiere tomar sus propias decisiones sin experiencia, entonces la mayoría de las decisiones no son muy buenas. El problema con los adolescentes es que son muy bandidos. Entonces nos piden, cuando les conviene, que lo tratemos como niño, ¿no? Entonces págueme las cuentas, cuídeme la salud, despiérteme por la mañana para el colegio, aguánteme mis cambios de ánimo, etcétera. Cuando les conviene, ¿no? Y cuando les conviene, tráteme como adulto. Yo soy el dueño de mi cuerpo, el dueño de mi tiempo, de mi personalidad, ¿no? Pero esto es lo que le va a gustar a los adolescentes que yo diga. ¿A usted no les parece que los adultos somos adolescentes pero más grandes? Es decir, como que en esencia la adolescencia nunca termina. O sea, no somos nosotros también así, caprichosos, que queremos escoger a Dios como nos interesa y nos gusta, y que nos trate como a niños mimados, y que sabemos manipularlos, hablarle dulcecito y bonito cuando nos conviene. Y cuando Él nos dice, venga a ver pues, responda, usted es responsable, use sus dones y úselos para bien. Y ahí no empezamos a pelear que nosotros tenemos autodeterminación y autonomía y que somos adultos y que sabemos qué es lo que estamos haciendo. ¿No les parece que finalmente todos somos así? La respuesta del Evangelio es doble. Miren en el verso número 5. El autor del Salmo entiende que necesita la intervención de Dios en su vida desde la perspectiva de la culpa, la vergüenza y la herida. Esto es el perdón de Dios, la bondad de Dios, la compasión de Dios. Entonces el Evangelio, en primer lugar, desnuda la adolescencia. Solamente que es que los adultos somos muy astutos para disfrazar nuestra adolescencia. Y los pelados entre los, no sé, los 11, no sé, de 11, 20, entre los 11 y los 45 años, estos muchachos, pues lo manifiestan agudamente a través de sus ropas, de sus caras y todo así. Los adultos podemos estar pensando que este señor me cae al hígado, pero le sonreímos. Entonces, en ese sentido, digamos que somos adolescentes hipócritas. Y entonces el Evangelio viene por la gracia de Jesús a mostrarnos nuestra necesidad de perdón, de tratar con nuestra culpa, con nuestra vergüenza, con nuestras heridas. Pero el Evangelio viene también a mostrarnos
que solo esto es posible por la bendita persona del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo les leía en San Juan, capítulo 17, verso 1 al 3, en la oración de nuestro Señor? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Lo leímos esta semana en uno de los devocionales de la semana en casa. También les decía de San Juan, capítulo 1, verso 18, a Dios no nadie lo ha visto. El unigénito del Padre es el que lo ha dado a conocer. Es decir, dependemos enteramente de Cristo para que nos revele a Dios como el máximo regalo de su ser para nosotros. Y esto lo dice Juan. Miren esto para terminar. Juan, el que se recostó en el pecho de Jesús, el que fue íntimo con Jesús, escogido por Jesús para momentos cumbres de su revelación, quien anduvo con Jesús, quien fue llamado el discípulo amado, nos está diciendo aquí que él no puede revelarnos a Dios. Si yo hubiera sido Juan y un muchacho me hubiera preguntado, una persona, no sé, me hubiera preguntado, hombre, ¿quién es Dios? Yo se lo presento. Es que yo lo conozco. Yo, Juan, yo me recosté en su pecho. Yo lo vi hacer milagros. De hecho, él me usó a mí para hacer unos tremendos milagros. Él me llamó a mí su discípulo amado. Me escogió cuando tenía que escoger solo 3 para estar en el momento de más tribulación antes de su entrega en la cruz. Me llamó a mí. Venga a ver, yo le explico quién es Dios. Y Juan no dice eso. Juan dice solamente Jesús puede revelarnos a Dios. Eso lo encuentro tan absolutamente luminoso. Es decir, que tú necesitas conocer a Jesús, verlo en su evangelio, contemplarlo en sus obras, verlo hablar y actuar. Tú necesitas a Jesús. Eso nos quiere decir lo que nos dice San Juan capítulo 14, nadie va al Padre sino por el Hijo. Es decir, que yo no tengo una esperanza en confiar en mi intelectualidad para decir, no, como ya entiendo a Dios, ya no tengo ningún problema con Dios. No, señor, usted puede entender mucho a Dios e ir para el infierno. Es decir, que usted necesita a Jesús como su puente de salvación. Usted necesita a Jesús como su esperanza. Usted necesita amar y vivir con Jesús. Y usted, creyente, necesita ser formado a la imagen de Jesús.